Este Opio y en este Opio vamos a seguir hablando de comunidades digitales, un tema del que ya hicimos 2 programas antes. Y bueno, en realidad en los programas anteriores estuvimos hablando del origen de las herramientas a partir de las cuales se terminaron formando las primeras comunidades digitales, y eso incluye el origen de Internet y de la web, pero también lo que fue los IRC, lo que fueron los BBS, lo que fueron el ¿cómo es? El Usenet, y bueno, y luego lo que fueron los foros, y ya luego lo que sería la, llamémosle la web madura, la web masiva, la web de los 2000 para acá, en la que aparecen también otras herramientas como son las plataformas sociales, 4chan, Reddit, todo eso. Y bueno, y hubo un montón de cosas que estuvimos hablando y a las cuales comentamos, pero que no llegamos, pero que tenían que ver también con comunidades en las cuales lo que pasaba tenía que ver con tal vez cosas que no eran necesariamente consideradas como positivas. ¿No? Y en Culpa de ese internet. claro, todo culpa de Internet. Exactamente, todo culpa de Internet. Pero bueno, lo que es importante en ese sentido, y es un poco de lo que íbamos a hablar hoy, es de que, como hablábamos la semana pasada y la anterior, las comunidades no son solamente un montón de gente que está en el mismo lugar, sino que las comunidades son justamente personas que comparten una serie de chistes internos, que tienen una semiótica propia, digamos. O sea, una serie de aspectos culturales en común, que tienen valores, que tienen roles, que tienen conductas. Y esos a veces son ser buena onda. Y otras veces son otras veces son jorobar, ¿no? A veces son cosas que se pueden considerar violentas. Y está bien que se las considere violentas, incluso se puede decir en algunos casos, ¿no? Pero bueno, digamos que es Sí, un son ejemplo de. Digo, sí, claro. Podemos discutirlo, pero es un poco lo que vamos a hacer. Pero la cuestión es que son conductas que surgen. Son conductas que surgen en estas comunidades, y que, bueno, así como surge lo de publicar Virgo Cuevas, como pasaba en Taringa, o como surgen algunos memes específicos en Reddit, en algunos subreddits o en 4chan, o formas de llamarse a sí mismos y todo eso. Van surgiendo estas cosas, y así como surge eso, también puede surgir, por ejemplo, que el chiste, o sea, que el chiste interno sea juntarse para insultar gente, o juntarse para hacerle daño a alguien, ¿no? Sí, o para subir un montón de precio a unas acciones. Exactamente, exactamente. Y entonces, bueno, y ahí hay algo que me parece que es como que súper importante, justamente porque, bueno, digamos en gran medida que es casi tan viejo como las propias comunidades, ¿no? Este tipo de cosas. De hecho, eh, este tipo de conductas tienen muchos años, y de conductas violentas, ¿no? Tienen muchos años, y actualmente las podemos ver constantemente, ¿no? Digo, está eso, que lo que se suele llamar trolling. Nosotros en el último año en Uniradio, o sea, la 9ª temporada, hicimos creo que 3 programas sobre trolling. Sí. Voy a ver si después los voy a publicar también, para que los voy a publicar tanto en Twitter como en Pertube, para que la gente llegue a ellos. En Pertube, no, perdón, en Mastodon, para que la gente, si quiere, los escuche. No, pero están las prácticas de trolling. Y hay otras prácticas por ahí no necesariamente son consideradas trolling, pero que también son prácticas violentas de las que surgen este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y es como uno de los ejes, en cierta medida es un eje importante de lo que es la cultura en Internet. ¿No es así? Y desde que nos juntamos en internet para los LOLs, vendría a ser, ¿no? Exactamente. Solo que a veces los LOLs pasan a ser, las risas pasan a ser, como decías, ¿no? Un poco violentas, un poco desubicadas.
chistes no graciosos y todas esas cosas que se van dando. Exactamente, digamos, y en ese sentido me parece que está bueno tenerlo en cuenta. Es que justamente la semana pasada un poco decíamos que lo que pasa en espacios digitales, por ahí, digo, obvio, tiene sus características propias, que está marcada. Que está marcado sobre. Está muy marcado por la tecnología, ¿no? No podemos decir que es lo mismo que pasa en la vida real, perdón, en la vida corporal. Me vino ahí un poco el boomer, de repente. Pero no es lo mismo que lo que pasa en la vida corporal simplemente con un aparato digital. Pero tampoco. Pero también hablamos que había elementos en común, ¿no? Muchas cosas que estaban en común. Y bueno, y en realidad, si uno se fija, hay grupos. Y en esos grupos se generan valores, roles y se generan antagonismos. Hablábamos de cómo en gran medida era una forma de hasta de exclusión por momentos como hay prácticas que son de exclusión. Por ejemplo, el chiste interno es necesariamente excluyente, porque si no, no es interno. Claro. O sea, si si el chiste lo entendieran todos, sería un chiste, no un chiste interno. Correcto. Entonces, justamente lo que pasa es que estas formas de antagonismo, de violencia, un poco que son cosas que venimos comentando desde el principio. De hecho, y de las que hablamos también en los programas anteriores, son algo que justamente es algo viejo. En el primer programa hablábamos de Usenet. Y no, es algo que ahora ya existe, pero no se lo usa, no tiene el mismo tipo de uso, pero nada, es como en aquella época era la forma principal en la que la gente interactuaba. Y lo que pasaba en Usenet es que también había al principio como temas, digamos que las jerarquías, había espacios que eran para temas específicos y estaba ese que era el del tema alternativo. Y que en el tema alternativo, se acordarán, el alt, ¿no? Era donde se ponía todo lo que no se sabe qué era. Que en alt, recordemos que estaba de todo. Había cosas de fans, había cosas de... todo lo que no estaba relacionado con las otras jerarquías, digamos. Y una de esos grupos que había, uno de esos grupos de usuarios era uno que se llamaba Tasteless, alt.tasteless, que significaba sin gusto, de mal gusto, asqueroso incluso podría decirse, ¿no? Y básicamente era un espacio donde la gente entraba al Usenet a postear cosas asquerosas, de mal gusto, las cosas que no entraban en ningún otro lado. Entonces como que era un poco cumplía esa función, ¿no? Y bueno, digamos que los distintos usuarios se unían a los newsgroup, a los que fueran, ¿no? Que podía ser de cualquier cosa, recordemos, ¿no? Estaban los de física, los de comunicaciones, o sea, los de telecomunicaciones. Y bueno, alt tenía, entre otras, por ejemplo, alt.sex, que a su vez tenía newsgroups, menores jerarquías. Por ejemplo, que es donde apareció la primera pornografía de internet, o al menos la primera pornografía de la web, ya que el correo electrónico es anterior y el correo electrónico permitía algunas cosas. Perdón, de la web no, pero la primera de la internet social, digamos. Digamos, posiblemente, ¿no? O sea, como un espacio en el que la pornografía estaba más o menos disponible a todos, no era necesario que te la mandaran. Y bueno, y también estaba, como decíamos, alt tasteless, ¿no? Que era... en vez de estar enfocado en intereses específicos, era justamente, como decíamos, unas comunidades, un poco citando a Hegel, en sí para sí, ¿no? No había ningún interés común en particular, como pasa por ahí en, yo qué sé, en la de física, en la de computadoras, en esas cosas, sino que era simplemente gente que estaba ahí y que en cierta medida se sentía le permitía unirse con otra gente. Hay una... Después voy a postear esta nota de la que voy a sacar esta frasecita,
La voy a poner ahora en los chats, eso sí, porque es súper interesante, lo estoy poniendo ahí. Es una nota de Wired del 94. Está bueno porque esto es del tiempo en el que pasó esto, más o menos. Va. No, pero el loco habla de... Ahora digo qué es lo que pasó, ¿no? Pero el loco habla de... Justamente de lo que le pasó en eso, ¿no? Un tipo que era, creo que vivía en Nueva York, no me acuerdo exactamente dónde, pero tenía su user Trash Can Man, o sea, hombre tacho de basura, ¿no? Y él algo que decía era que, cito, ¿no? Refiriéndose a los usuarios de Tasteless. Probablemente en el fondo somos un montón de inadaptados. No parece que nos conformemos con las normas de decoro y buen gusto de la sociedad. En el fondo tenemos ese deseo de ser lo más repugnantes posibles, ¿no? En cierta medida era ese su planteo, pero y si bien, obviamente, al verlo así, en cierta medida pareciera como que, bueno, es un tipo, eso es común verlo, ¿no? Pero básicamente el tipo está diciendo que asco que soy. Podemos entenderlo también el hecho de que él usa y me parece importante que él usa la primera persona del plural, ¿no? No es simplemente que el tipo esté diciendo yo soy un asco, vos sos un asco, aquel otro es un asco, sino que está diciendo somos un asco. Claro. Y eso me parece que no es para nada un tema menor en eso, ¿no? Justamente porque, nada, me parece que permite entender un poco qué pasa con esa situación, ¿no? Es como que... Sí, como que No, está generando, creando o al menos identificando esa comunidad o está exactamente. comunicándose con una comunidad, digamos. Exactamente. Y ahí pasa eso, ¿no? Y ahí hay una cosa que esa nota de... Ahora voy a citar la nota. La nota lo escribió Josh Quittner, que es un periodista de tecnología, ¿no? No tiene tantas cosas así tan particulares, pero me parece interesante. La nota me parece que está bien buena. Y porque... Un poco por la época, ¿no? Pero nada, por otro caso, me parece que está bueno porque habló específicamente con Trash Can Man, que es ese usuario original de eso, ¿no? Eh, y bueno, él cuenta, por ejemplo, Trash Can Man cuenta, ¿no? Básicamente habla de que ha sido molesto básicamente toda la vida. Dice que a los 6 años empezó prendiendo fuego y haciendo pichí arriba. Pero la cuestión, y esto era lo importante, es que él fue así toda la vida, pero de repente en un momento... esto lo dice el autor, ¿no? Quittner. Que Trash Can Man se sentía asqueado y alienado en Nueva York. Pero un día entra a Usenet y ¡pua! Encuentra un montón de otra gente asqueada y alienada que piensa exactamente como él, solo que vive en Dinamarca, Canadá, Londres y Ohio, ¿no? Y No. hay una cosa que está buena que dice la nota, Quittner, que dice que es una de las cosas sorprendentes acerca del Internet global. Comunidades enteras se cristalizan alrededor de intereses marginales. No, esto que es un poco... Y esto lo escribe en el 94 acerca de algo que pasó medio que en el 93. Pero lo que me parece fascinante es cómo ahí estamos viendo ese germen de eso. Recordemos que en el 93 recién existía la web. Era muy difícil encontrar un espacio web social. Y en realidad él entra ahí en el 93. La nota es del 94, pero este origen del trolling es del 93. Y estamos hablando del trolling, ¿no? No es una práctica tan vieja. O sea, perdón, es una práctica que asociemos a lo viejo. Es una práctica que asociamos como nueva del internet. Y sin embargo está ahí. Nada. Es un buen... Es como algo interesante. Y bueno, la cuestión es que... Del principio. Exactamente. Del principio. Principio. Sí. Entonces, internet entonces podríamos decir que empezó como una red de seguridad militar. La web empezó para que los físicos intercambien papers. Pero los usuarios los convirtieron en un lugar para dos cosas. Para tres. Ya hablamos de alt.sex. Primero, para pornografía. Segundo, hay que hablar de RecPets, que era la jerarquía recreación. Pets, o sea, mascotas. Que adentro tenía dogs, cats, calculo que tendría también de otros animales. O sea, es decir, compartir fotos de gatos. Sí. Y lo tercero es ser un imbécil. Básicamente,
los usuarios convirtieron Internet en un lugar para para compartir pornografía, compartir fotos de datos y ser un imbécil. Claro. Y después nos quejamos ahora de Facebook y esas cosas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y por qué? O sea, primero nombré Alrec Pets. Rec, Pets, Cats. O sea, recreación es la jerarquía grande, Pets es la subjerarquía y Cats es el newsgroup específico. Que creo que a su vez tenía más newsgroup adentro, pero no me acuerdo. Lo nombré por lo siguiente. En un momento, Trash Can Man estaba, creo que era de noche. El artículo ese que pasé de Wire lo dice todo, pero, o sea, da los datos, léanlo porque es fantástico. El artículo ese cuenta eso, ¿no? Creo que era de noche, tipo de madrugada. El tipo estaba en Usenet hablando con otra gente. Y bueno, estando en Usenet hablando con otra gente, de repente dicen, hablando de cosas asquerosas, ponele que era para lo que estaba Tasteless, y se les ocurre hacer lo que ahora se podría llamar una raid, ponele. De básicamente raidear otro newsgroup. Toman la idea, se les ocurre, entonces justamente ya que conociendo otros newsgroups, pensaron en un newsgroup que fuera justamente de usuarios relativamente comunes, fácilmente ofendibles, o sea, que pudieran ser ofendidos fácil, o al menos que pudieran sacarle gracia a eso. Y no se les ocurre nada mejor que que Rec, Pets, Cats. ¿Qué hacen entonces? Van de a varios, o sea, no todos juntos en el mismo momento, pero sí más o menos. Se conectan al newsgroup ese y empiezan a poner cosas que se pondrían en ese espacio, pero mucho más asquerosas. Por ejemplo, uno que dice que uno diciendo que la gata dio a luz cachorros y se los comió. Otro que dice que no me acuerdo qué era, creo que mató al otro gato, mató al gato, o se murió el gato y lo abrió para ver qué era, o el niño lo abrió para ver qué era. No me acuerdo exactamente cómo era, ¿no? Pero iba medio por ahí. La cuestión justamente es que nada, un poco en ese sentido desde ahí se hizo lo que puede considerarse el primer acto de trolling de la historia de Internet, en tanto de que fue justamente un montón de gente que entró y le rompió el chiste a otros, básicamente, ¿no? Hay algo que está bueno, que lo señala la nota justamente, y es que tanto Altsex como Alt-Tasteless un poco cumplían la función de ser de mantener, llamémosle, limpios el resto de la Usenet. En tanto de que los imbéciles se juntaban ahí, los degenerados se juntaban ahí, y en vez de juntarse en otro lado. La cuestión es que cuando vos juntás un montón de imbéciles, los imbéciles les gusta ser imbéciles. Y ser imbéciles para afuera. No es cuestión de ser imbéciles nosotros solos. ¿Cuál es la gracia? Ya que somos bastante imbéciles, vamos a ser imbéciles con otras personas. ¿Cuál es la gracia de ser yo un imbécil solo en mi casa? Entonces ahí está. Primero, quiero ser imbécil con otros imbéciles como yo. Y después quiero ser un imbécil afuera. ¿Por qué? Y ahí entra, justamente vos hablabas del for the lulz, ¿no? Que es la idea del... Claro, ¿no? Es eso, ¿no? La idea de hacerlo porque tenemos ganas. Y ahí porque podemos, digamos. Exactamente, ¿no? Porque podemos, claro, exactamente. Y el lulz, justamente, que es un poco ese humor por la maldad, ¿no? Ese humor que a alguien le molesta, ¿no? Pero y ahí entra algo que señalábamos la semana pasada y la anterior, acerca del libro de Phillips y Milner, que en estos tres programas hablamos mucho de él porque es un texto muy, para mí, o sea, no sé si mucha más gente lo considera muy importante. A mí me parece fundamental para este tema. Realmente, seguro. Me parece que Milner también, pero sobre todo Phillips es una tipa que viene trabajando estos temas muy bien. Me parece que Whitney Phillips, de hecho, es de las personas que mejor está entendiendo los problemas, los problemas, tanto problemas de investigación de las comunidades. Pero bueno, algo que señalan justamente es eso del identity play. Que la identity play es eso, ¿no?
se construye identidad mediante esas prácticas. Y ahí hay una cuestión, no es que los tipos estos de Tasteless entraron y lo hicieron y listo, sino que al hacerlo estaban construyendo esa comunidad. Su comunidad ya existía, era la comunidad esa de romper cosas, de hablar de cosas asquerosas entre ellos. Pero el LULS les dio otro aspecto, digamos, vital, ¿no? A su comunidad. Y nada, como que fortaleció un poco lo que pasaba en eso, ¿no? Y entonces me parece que es un punto súper interesante de eso. Como el primer el primer ejemplo de trolling es un ejemplo de trolling que aparece en gran medida con un sentido comunitario. Claro. Entonces me parece que que es como un buen punto para arrancar y tener en cuenta que las comunidades son comunidades formadas por valores, por roles, por conductas, por chistes internos, y que a veces los chistes son de mal gusto, a veces los chistes son molestos, a veces los chistes enojan a otros, y a veces los chistes justamente lo que hacen son eso, los chistes son violentos, y la gracia es esa violencia que se le pone a los demás, ¿no? Un poco ahí, Wololo decía en el chat de Twitch, decía repositorio de incels. No necesariamente de incels, pero sí. Claro. No sé, digamos que no, nada, es como que es ese... Sí, incels es justo algo que también fue surgiendo en internet después, en obvio, claro. lugares, después y en lugares especiales como 4chan y todo eso, pero obviamente este primer ejemplo es como ese nacimiento, es el origen de todo lo que se viene después, justamente. Y acá eran simplemente computer nerds, porque eran todos medio computer nerds, digamos, nerds de computadoras, pero de los más imbéciles, digamos. ¿Cómo lo estás diciendo vos? Exactamente. Pero está bueno tener en cuenta eso, porque nosotros hablábamos que la comunidad, en el primer programa lo decíamos, ¿no? La comunidad es justamente una serie de puntos significantes en común, ¿no? De elementos significantes en común. Digamos, la comunidad es semiótica. Yo hablaba de la comunidad semiótica. Claro. Esto lo que viene a significar en gran medida, bueno, hay que entender que el trolling no es simplemente una práctica violenta, sino que es una práctica significante, y como práctica significante es también una práctica... Y además es el tipo... No es que toda práctica significante es práctica generadora de comunidad, pero es una práctica que genera comunidad. Nosotros... Claro, sin duda. Exactamente. Recién hablaba de Whitney Phillips. Y bueno, Whitney Phillips, además de escribir este magnífico libro con Ryan Milner, The Ambivalent Web, escribió su tesis doctoral, que se llama This is why we can't have nice things. Esto es por lo que no podemos tener cosas bonitas. Que ya en cualquier momento nos flodean el chat ahora con cosas asquerosas sobre gatos, Adrián. Cuento para la gente que está escuchando el podcast que en audio que Adrián acaba de mostrar a Pomelo, su precioso gato naranja. Entonces en cualquier momento porque nos es flodean. internet. Claro, de internet tiene que haber gatos. Pero bueno, digamos que además de ese libro tiene su tesis This is why we can't have nice things, que luego editó como libro, editado por el MIT Press. También un muy buen libro. Ese no lo tengo arriba del escritorio, por lo tanto no lo puedo mostrar, pero lo tengo en la biblioteca. Pero lo tenés, yo lo vi. Exactamente. Y de hecho lo compré después de tenerlo después de tener el PDF, porque es un libro que estaba bueno tenerlo. Pero recuerdo que tengo el PDF y te lo pasé a vos. Sí. Ni bien lo vi. O sea, no conocía a Whitney Phillips. Dije, este libro está especial, se lo tengo que pasar a Adrián. Ahí leí, seguí leyendo, conocí más cosas de Whitney Phillips. Pero bueno, Whitney Phillips en ese libro justamente está bueno porque le da 3 características al trolling, ¿no? Una es que es fetichista. Fetichista no en el sentido psicoanalítico, sino en el sentido marxista. En tanto de que el fetiche de la mercancía lo que hace es que nosotros le damos... que nosotros entendemos la mercancía solamente de una manera, o sea, solamente uno de los aspectos. Toda mercancía, ponele una cucharita, es muchas cosas.
y tiene muchos aspectos en el medio. Por ejemplo, un aspecto de la cucharita es que me sirve a mí como mercancía en el mercado para comprar y vender. Que es como lo veo yo en tanto objeto de mercado. O como objeto de consumo. Obvio, otro que también veo como en tanto consumidor es que me sirve para revolver cosas y para ponerle azúcar al café. Sin embargo, no me doy cuenta que ahí hay una persona, por ejemplo, o una serie de personas que trabajaron para producir eso, ¿no? Entonces no vemos como que la cucharita es también la materialización del trabajo humano. Y esto no lo dice Marx, lo digo yo, que es que tampoco vemos que la fabricación de esta cucharita, por ejemplo, posiblemente tenga un impacto ambiental. Claro. Es por ejemplo, lo que pasa con las emisiones de carbono, ¿no? ¿Por qué también es tan difícil? Esto es un temazo, habrá que hablarlo en otro momento. Pero ¿por qué es tan difícil darnos cuenta de lo que contamina la emisión de carbono? Y sin embargo es muy fácil darnos cuenta lo que son los desperdicios de la energía nuclear. A pesar de que los de carbono son mucho más graves a pequeña escala, a corto plazo, y son mucho más y nos están matando a poquito. Porque los de carbono son invisibles. No soy capaz de darme cuenta porque los expulsa al aire y quedan como así diluidos. Mientras que los de la energía nuclear son discretos, están concretos. O sea, yo termino de hacer eso y tengo una caja de porquería que es basura nuclear. Esto que dice, este ejemplo no lo inventé yo, lo dice Benjamin Bratton. No me acuerdo si lo dice en el libro o en la entrevista que está al final de su último libro, La Terraformación. Bueno, la cuestión es que ese ejemplo me parece interesante porque no nos damos cuenta de un montón de cosas que hacemos justamente porque hay una fetichización. Cuando Marx habla del fetiche, él solamente se refiere a que nosotros le damos un valor único, que por momentos es hasta mágico. De hecho, Marx hace un análisis posterior después de ver que solamente vemos una cosa. Luego de ver que solo lo vemos como mercancía, hace un análisis posterior y ve que no lo vemos como cualquier tipo de mercancía, pero o como cualquier tipo de objeto. Pero la cuestión es que dejamos de lado todo lo demás, ¿no? Y todo eso demás que dejamos, por ejemplo, es el malestar que puede generar nuestro chiste, nuestro lulz, ¿no? Y un fetichismo del lulz. Esta acción me da mucha gracia, nos reímos, nos formamos comunidades, pero hay gente a la que por ahí estamos violentando. Esa es la primera característica que señala, ¿no? Que oscurece las condiciones sociales y los conflictos interpersonales que animan una historia en particular. Esto es mi traducción de la cita textual. ¿No? Otra característica es que el trolling es generativo. ¿Qué significa que es generativo? Generativo significa que crea cosas a partir del trolling. Es una práctica que crea cosas, ¿no? Y ahí habla de que el nuevo contenido de trolling es subsecuentemente recreado, reimplementado, precipitando simultáneamente una mayor creación memética y fortaleciendo el sentido de comunidad entre los participantes. Acá está medio que es obvio porque traje esta cita, ¿no? Pero justamente, Sí. una práctica de trolling genera un nuevo chiste, y ese nuevo chiste trae nuevos chistes y a su vez nuevos chistes, pero a la vez esos nuevos chistes lo que hacen es que es ese identity play otra vez. Cuando junto con Milner hablan de la identity play, una de las cosas de las que justamente hablan explícitamente es del carácter generativo de estas prácticas y de esta identity play, ¿no? Y ahí hay una de las cosas fetichísticas de esto es que esa práctica de hacer el chiste entre nosotros excluye gente que no lo entiende. Y el tercer aspecto, la tercera característica es que es magnético. El lulz es magnético, ¿no? Justamente porque una serie de prácticas de lulz lo que hace es atraer más prácticas de lulz, ¿no? Entonces, cuando una práctica, digamos, de este tipo se junta gente, justamente otra vez volvemos sobre el aspecto de la creación de comunidad. Se junta gente, se unen prácticas, por ahí prácticas que no surgen en un mismo contexto, se unen igual, porque hay ese espíritu del lulz común, y por ahí gente que nada que ver, gente que se junta por bobadas, de repente se pasa un rickrolling, o se pasa unos memes específicos, o se hacen chistes específicos entre ellos, ¿no? Una gran comunidad esa la que te linkea el Rickroll siempre. Claro. Cada vez que cliqueas un link y llegas a un Rickroll, le decís sí, estoy en internet. Soy parte. Exactamente. Soy parte. Y cuando alguien te manda un Rickroll, sos un amigo.
Claro, total, Exactamente, total. bueno, tiene que ver con eso. Ahí está el magnetismo, ¿no? Porque se unen espacios distintos de internet y se forma ese aspecto comunitario. Entonces, eh, está bueno como tener en cuenta eso. Y el ejemplo de lo que pasó con Alt Tasteless y Rec Pets Cats es como un ejemplo muy claro y muy interesante. eh, Justamente porque en tanto eh, por ese carácter de todo lo que tiene el internet posterior y de la web posterior en una pequeñísima interacción de 1993, ¿no? O sea, Sí, tal cual. ¿no? Tiene gatos, tiene la jerarquía alt, donde estaba el sex, que no es esta, pero existía, y donde estaba Tasteless, y tiene las primeras prácticas de trolling. Entonces como que es un buen punto como para arrancar a pensar que las comunidades, como las comunidades se forman con cierto grado de creatividad comunitaria, semiótica y esas prácticas. Y bueno, y que hay que entenderlo, ¿no? Yo no estoy diciendo necesariamente que sean necesariamente positivas, pero bueno, se forman, existen y son uno de los factores fundamentales para entender la cibercultura. Que Sin es un duda. poco uno de los objetivos de este programa. Nuestro objetivo no es decir lo que está bien y lo que está mal, sino entender un poco mejor la cibercultura y por ahí cada tanto decir lo que nos parece bien o mal. Pero Claro, exactamente, pero aparte está bueno, primero que nada, lo que decís, que se nota como origen, aparte lo tiene todo, digamos, como la otra vez que yo les hablaba del white paper de Ethereum, en donde yo les decía, lo tiene todo ahí y todo lo que estamos hablando está en ese white paper, digo, todo lo que estamos hablando en la actualidad. Creo que esa nota no la tomamos como un white paper, pero sí es el primer ejemplo claro de esto es trolling, pasó acá. No voy a decir se inventó acá, pero sin duda es como el primer ejemplo. eh, Iba a decir real y ya no sé qué es real y qué no. Pero sí es el primer ejemplo en el ciberespacio, por lo menos, o en internet, o en ese internet que empezó a surgir al principio, de cómo no solo surgen las comunidades, sino que surge el trolling y las comunidades para los LOLs y las comunidades para reírse y todo eso. exactamente, y creo que es un factor súper importante tener en cuenta eso. Y bueno, no sé, me parece que es un como buen punto para irnos al corte, para quedar pensando en eso. Parece bárbaro. Y para trolear por ahí. Exactamente. Bueno, vamos al corte y ya volvemos. Sigue el opio y estábamos hablando de... Bueno, estábamos hablando de comunidades, pero en este caso en particular estamos hablando estamos hablando de comunidades que un poco se basan en joder, ¿no? En cierta Comunidades para medida. la joda. Sí, claro, y que joden, ¿no? Efectivamente. Claro. Eh, bueno, estuvimos hablando recién del origen un poco de esto, ¿no? Pero muchas de las comunidades de las que hablamos las semanas pasadas, también tienen muchas características de este tipo, ¿no? Estuvimos hablando, por ejemplo, de Taringa, donde, bueno, también apareció mi gato ahora. No es Pomelo el único gato. Estuvimos hablando de Taringa, una comunidad en la que justamente uno de los aspectos tiene que ver con burlarse de otros, con la violencia explícita o no, con cierto sexismo violento, cierto, por momentos, clasismo. Clasismo no, ni siquiera clasismo, ¿no? Porque es gente de clase baja que insulta a otros por ser de clase baja. También está muy salado. Pero bueno, entre otras cosas, también 4chan, ¿no? Y ahí está, que 4chan aparece ahí como la reina de esas cosas. Ya que de hecho 4chan es el espacio del trolling. Si el trolling Sí. surge en Alt Tasteless, digamos que donde alcanza Sí, sí. su Su fortaleza más punto grande es máximo, sí, sin duda. exactamente esa. Y de hecho el libro de Phillips, This is why we can't have nice things, surge a partir de una vez que ella estuvo
con nada, hablando con su hermano menor y unos amigos de su hermano menor que entraban a B. Y la investigación la desarrolló en varios lugares, pero uno de los lugares principales es B. Es decir, el tablón B de 4chan, que es el espacio random. Digamos que cuando surge 4chan tenía dos tablones. Anime, que era A, y B, que era todo lo demás. Era el equivalente al alt. ¿No? Sí. Y bueno, B se convirtió entonces en el primer espacio para todo lo que sobraba. Y ahí es como donde empezó a surgir gran parte del trolling, pero también gran parte de muchos memes, surgieron chistes comunitarios. La cuestión es que se formó esa comunidad, se formó primero en B antes que en A. De hecho en A es difícil hablar de una comunidad, hay usuarios capaz que tienen cosas en común, pero es mucho menos importante en ese sentido, ¿no? B, sin embargo, es ese espacio donde surge eso y surgen otras cosas también, ¿no? Hablamos de eso, de hecho, en el programa sobre terrorismo supremacista. Hablamos de B y hablamos de Paul. Sí. Exactamente. La cuestión es que, bueno, en esos espacios se forman esas comunidades, se da una gran capacidad, que eso es importante señalar, de las comunidades de fortalecerse además fortalecerse a pesar del anonimato, ¿no? Hablábamos en el programa pasado un poco, bueno, en el anterior también, pero lo hablamos bastante en el programa pasado acerca de la cuestión de los usuarios y el problema de la identidad del usuario y la cuestión del anonimato. Digamos que en 4chan casi todo el uso es anónimo. Sin embargo, y eso me parece un factor importante, se dan comunidades en ese marco de anonimato, y de hecho por momentos hasta favorece algunas prácticas comunitarias, porque el anonimato hace que las consecuencias de las acciones sean menos claras, ¿no? Hace mucho más posible de que uno haga cualquier cosa sin tener problemas. Entonces, bueno, eso que empezó como chiste, lo que empezaba como chistes, empezó a crecer y se convirtió no solamente en chistes, sino en chistes afuera de B. Entonces era una serie de chistes internos, pero hechos en el exterior. Se podría un poco pensar así. Claro, es que si bien en ese lugar mismo se hablaba de que, bueno, que 4chan no era tu armada personal, en el sentido de que vos no podías ir y pedir hacer algo así y que saliera. Sin embargo, entre ellos se iban arreglando y se dieron cuenta que justamente eran un montón de gente que podían causar estragos en donde fuera que fueran. Exactamente. Y ahí, bueno, como que se dan ciertas prácticas y bueno, y hay un interés, hay algo, por ejemplo, que está bueno, ¿no? En eso se va dando una serie de prácticas en las cuales incluso, y ahí está bueno por eso lo de la comunidad, entender la comunidad a partir de esas prácticas semióticas, y es que cuando salen de 4chan, a partir de chistes que se hacen, a partir de ciertos chistes, ciertas formas de llamarse, los avatars en Facebook, por ejemplo, los trolls de 4chan se empiezan a reconocer y empiezan a seguir chistes, a hacer chistes a partir de eso. Aunque no se conocen, no saben quiénes son, pero empiezan a participar en eso, empiezan a aparecer, por ejemplo, todos los vandalismos en las páginas memoriales, digamos, que en su momento Facebook, no sé si siguen haciéndolo, pero puso la posibilidad que cuando alguien se moría, que su página de Facebook se convirtiese en una página memorial. Bueno, los tipos entraron y empezaron a burlarse tanto de la persona que se murió como de las personas que entraban a decir, qué pena, cómo se murió, qué tremendo, ¿no? En ese sentido hay algo que señala Phillips que está bueno, y es que ese trolling que hacían en cierta medida también un poco venía a ser la contracara de la hipocresía de personas que nunca conocieron a los muertos, se iban y sin embargo escribían cosas muy emotivas sobre alguien que no les importaba, ¿no? Que es una práctica súper común también, porque está el hecho ese de, ay, mírenme qué emocional que soy, mírenme qué bueno que soy. Bueno, esto era como lo opuesto, mírenme qué malo que soy, ¿no? Pero en cierta medida venía a ser una práctica semejante al menos, ¿no? De hecho, Phillips señala que
que está lleno de casos de personas que no conocían a nadie, sin embargo están en todo, que uno lo veía aparecer en varias páginas memoriales comentando, sobre todo, por ejemplo, en páginas de memoriales de mujeres adolescentes o de gente que se suicidó, ¿no? Que iban y como que ponían sus mensajes súper moralistas y emotivos en muchas, ¿no? Y ahí hay. Entonces, justamente lo que señala Phillips es eso, ¿no? Bueno, ante esa práctica absolutamente inauténtica y puramente para hacerse ver, los trolls, con su anonimato y con su. Y con su. No me acuerdo pero no sé cómo decirlo, pero justamente con esa cosa desagradable que tienen, un poco vienen a compensar. Claro, con esa tastelessidad, vienen a compensar. Sí. Vienen a compensar ese dulzor asqueroso de los hipócritas que quieren hacerse los buenos, ¿no? Bueno, van por ahí, ¿no? Creo que las prácticas ahí en internet siempre en principio fueron por ese lado. Ese troll también era un poco justamente burlarse de algo que ya estaba establecido, o de ese, como eso no dicho, digamos, en el mundo no internet, no virtual, ¿no? Eh, Creo que justamente eso que ellos mismos se llamaban como excluidos sociales, hacían eso, era su forma de mostrarse en un lugar donde antes no lo hacían, digamos, gracias a esa comunidad y a esa forma de actuar como comunidad. Exactamente, y creo que este es un factor importantísimo eso que señalas. Y el hecho de que los tipos se reconocieran, además, me parece súper interesante eso, el hecho de que los tipos se reconocieran fuera de la de su lugar, digamos, de su hábitat natural, por prácticas por los nombres de usuarios. Se ponían, por ejemplo, nombres que parecían nombres de gente, pero que en realidad no eran. Eh, ponele. O se ponían los avatar que fueran. Que fueran justamente imágenes de chistes, de memes de B. Sí, Entonces, o sea, en un tablón de imágenes tenían imágenes reconocidas, exactamente, como para justamente. ponerse ahí. Exactamente. Entonces, ahí tenés ese elemento que está me parece súper interesante, que es como ellos desarrollan esa. Exactamente, es exactamente todo lo que dijimos en los programas anteriores, solo que es a partir de otra forma de actividad, ¿no? Claro. Y a veces está bueno algo que señala Phillips. Voy a hablar bastante de Phillips porque es el libro escrito sobre el tema. Está bueno lo que señala Phillips, y es que a veces es una porquería lo que hacen, pero a veces es una porquería que, como decía recién, viene como a compensar otra porquería, ¿no? Claro. Entonces, si los moralistas, estos emocioneta que iban y escribían en todas las páginas memoriales que había en la vuelta, tenían esa, ¿no? Tenían esa contrapartida, también en cierta medida a veces, por ejemplo, el trolling también tenía como contrapartida, y esto es algo que hablamos en el programa también del terrorismo supremacista, Mm. tenían como contrapartida ¿cómo es? Eran un poco la contrapartida por ejemplo, de los medios masivos, ¿no? Medios masivos amarillistas que también apelan a aquello que genera impacto. También son fetichistas en tanto de que te muestran una historia y le dan para adelante, o sea, le dan bomba a algo sin pensar en lo que significa. Te muestran, por ejemplo, hacen historias que permiten generar fácil indignación, sin ver que en realidad por ahí están siendo simplistas sobre el abordaje, sin ver que están fomentando narrativas racistas, narrativas sexistas, o simplemente que están intentando hacer plata a partir de la desgracia de otros, ¿no? Bueno, en cierta Ah, medida estos tipos también lo hacen, y usando justamente una expresión del trolling, lo hacen, solo que su profit, en vez de ser guita de auspiciantes derivado del rating, es simplemente el lulz, ¿no? El profit, la idea de profit surge a partir no vamos a contar ahora la anécdota en la que surge, pero surge a partir de una anécdota burlándose de alguien, el so much profit. La idea de profit es eso, eso que ganan ellos al hacerlo. Bueno, por ahí un Fox News o un programa de NBC o lo que sea hace una cobertura de mierda sobre un tema, una cobertura que, por ejemplo, fomenta el racismo, fomenta el clasismo, fomenta formas de discriminación o de violencia
eh, violencia social, sea física o no, o que intentan, por ejemplo, contar esas historias de interés humano que nublan, que como es que llegan al corazón y nublan el entendimiento, como dice Ken Brockman. Justamente hacen eso y entonces ganan rating y ganan y te meten un PNT en el medio de la historia de interés humano y dicen, no, qué importante esto que no contaste sobre cómo tu abuelita te ayudó a salir de la pobreza. Recuerden que este espacio es fomentado por Wells Fargo, el banco que dejó a tu abuelita en la calle porque no llegó a pagar no llegó a pagar, pagó atrasada la hipoteca. O sea, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, en cierta medida, el profit de los... o sea, los trolls hacen más o menos lo mismo, fetichizan algo y justamente le quitan un montón de otras cuestiones desde ese sentido. Y en ese sentido, una de esas capacidades es su capacidad de estas comunidades que se forman a veces de manera espontánea, como pasó, perdón, espontánea siempre, pero a veces de manera, digamos, espontánea y se prende y se apaga, ¿no? Son como que se arma y son súper efímeras, se organizan en algo, hacen algo y después se desarman. Justamente lo que pasa, a veces pasa eso y tienen gran capacidad de acción y de hacer algo. Hay un caso que es súper interesante, que lo señala justamente Phillips en su libro, que es el caso de bueno, del troleo que le hicieron a Oprah Winfrey, ¿no? Que es cuando le hicieron decir al aire, ¿cuántos eran? Eran 8.000, 9.000, más de 9.000 penes. Sí. Le hicieron decir a Oprah Winfrey en vivo, al aire, en horario de la tarde, la expresión más de 9.000 penes. ¿Cómo es esto? Digamos que Oprah Winfrey tenía... El programa de Oprah Winfrey es una especie de programa de Susana Jiménez, estadounidense, sí, de la tarde. Y bueno, lo que pasaba era que tenían, en su momento, cuando empezaron a tener su página de internet, tenían un foro en el cual, nada, una de las razones del foro es generar fidelidad en la gente, justamente a partir de cierta generación comunitaria también, incluso a veces, en este caso, una comunidad incentivada por los propios, por la empresa que lo hace. Pero la cuestión es que lo que hacen es generar ese foro, y en ese foro se hablaba de cosas. Y habían dicho que iban a hablar de pornografía infantil. Es un tema súper grave, es un tema súper denso, súper importante, en el cual se imaginarán que el abordaje que iba a hacer Oprah Winfrey no iba a ser el abordaje, bueno, vamos a ver el verdadero problema, vamos a ver qué pasa con esto, vamos a ver qué pasa con esto otro, sino que iba a ser un abordaje sensacionalista, como el abordaje que hace el programa de Oprah Winfrey sobre cualquier tema. Claro. Entonces, sabiendo eso, hubo uno de los usuarios de B se hizo pasar por un pedófilo en el foro y empezó a decir, sí, yo soy pedófilo, me gustan los menores, tengo todo esto y tengo todas estas fotos de adolescentes, tengo fotos de menores, todo no sé qué, y tengo más de 9.000 fotos tengo fotos de más de 9.000 penes. Puso eso. Eso obviamente generó tremenda indignación entre la gente que estaba en el foro de Oprah Winfrey. Y cuando hicieron el programa, Oprah Winfrey dijo, por ejemplo, en el foro alguien entró y dijo esto. En ese mismo momento, claro, en ese mismo momento las personas que estaban mirando, todos saltando de alegría. Claro, ¿qué pasó? La gente de B que estaba mirando eso, lo escuchaba y se dio cuenta enseguida. No, mirá esto, claro. Entonces a partir de eso hubo un reconocimiento, ¿no? Este caso es como el caso burdo, es como el caso obvio. Pero hubo un reconocimiento en tanto de la capacidad disruptiva, ¿no? Acá vemos dos cosas. Primero, la capacidad disruptiva del trolling. Pero segundo, la capacidad disruptiva en tanto que lograron que lograron generar eso y generaron una identificación. Hubo alguien que dijo, lo logramos. Generó un nosotros hicimos algo, a pesar de que esa persona no había hecho nada.
¿no? Y lo generó a partir de una práctica significante, comunitaria, sí, con aspectos claramente comunitarios, pues, un chiste interno que salió de ahí, ¿no? Entonces, nada, es como que a mí me parece que ese, si bien hay otros casos, ese es como el siguiente nivel después del Altaisle. Ahí es cuando el trolling, digamos, Sí, es la trasciende, presentación, rompe. es la presentación en social trolling. En sociedad tal cual, sí. Sí, tío, así como que rompe una barrera, digamos. Rompe una pared. No sé si la cuarta o alguna otra. Pero te rompe, te trasciende la zona digital, digamos. Exactamente. El ambiente digital. Exactamente. Y bueno, a mí me Sale para parece que eso afuera. es exactamente, me parece que está bueno eso. Me parece que es un tema súper interesante eso, justamente porque nos permite ver ese aspecto adicional. Ahí todavía está esa comunidad, a diferencia de lo que pasó con los gatos, acá en realidad fue uno que lo hizo y los demás hicieron el reconocimiento, pero ese lo que logró fue algo zarpado. Logró salir en los medios. Nosotros cuando hicimos el Claro. programa sobre supremacismo, justamente una de las cosas que decíamos era que Tarrant y bueno, todos estos terroristas, o todos no, pero muchos de los terroristas justamente lo que logran con, no solamente con los atentados, sino con sus manifiestos y en particular con su el manifest baiting, digamos, ¿no? Digamos, poniéndole Yeah. cosas al manifiesto que saben que van a llamar la atención de los medios, es hacer que los medios masivos después repiten las cosas y entonces logran difusión de sus intereses. ¿No? Decíamos que si el tipo dice, yo creo que, si Tarrant hubiese dicho, yo creo que los musulmanes son horribles y hay que matarlos a todos, posiblemente nadie hubiese repetido eso. Sin embargo, Claro. eh, como Tarrant puso, yo jugaba videojuegos y me hice violento jugando videojuegos y aprendí de nazismo jugando videojuegos, todos los medios dijeron, ay, qué tremendo, el videojuego, Tal qué cual. horrible, videojuegos. Opina que los musulmanes son esto, opina que hay un gran reemplazo, opina tal otra cosa, opina esto otro. ¿No? Entonces, en gran medida logran eso, es como un intento de meterse de vivos. Eh, Sí, es lo que buscan, digamos. Como el ejemplo que vos diste, o sea, a partir un poco de esa situación fue progresando. Esa comunidad de hacer trolling, bueno, en particular en 4chan estoy hablando, ¿no? En donde se fueron potenciando y claro, la idea es seguir hablando de esto, pero en esos ciclos que se fueron dando de trolling, nada, llegó al trolling supremacista blanco y, y nada, lo que buscan siempre es eso, es como pegar en el mainstream, digamos, hitear el mainstream, lo digo medio en inglés y en español, perfecto, pero sí, 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 está. llegar a los medios, digamos, de hecho, no solo en los manifiestos, sino en uno de los casos que hablamos, creo que en el también supremacismo blanco, uno avisó que iba a cometer un atentado por algún lado de Estados Unidos. Tipo, los que están acá, o sea, hablaban en 4chan, en realidad en el R9K, en el otro que no mencionamos tanto. Decía, bueno, los que están acá me caen bien, no vayan a tal lado. Y la gente ahí se sumaba en el post mismo, digamos, y decía, escribo acá para salir en los diarios. Y era literal, o sea, es eso mismo. No solo con los manifiestos en sí, sino todo lo que se arma adentro de esa comunidad o esa instancia de salgamos para afuera, con lo que sea. Exactamente, Incluso con supremacistas blancos. exactamente. Y bueno, y hay algo que pasó, y acá voy a meter ya un cliffhanger para los programas que se vienen. eh, es que para mí el siguiente punto fuerte es lo que pasó con la inteligencia artificial de Google. Sí, total. ¿No? Podríamos. Exactamente, ¿no? Que Google había sacado su inteligencia artificial llamada Google, no, perdón, Microsoft. Microsoft era. Sí, Sí. había sacado. Pero en realidad, ojo, no fue solo con Microsoft, porque también estuvo el proyecto Google que era sobre la moderación automática que había puesto Google. También. Ah, La ok. cuestión es que tanto Microsoft como Google sacaron distintas cosas para inteligencia artificial. Google había sacado una herramienta de moderación automática de contenidos que por inteligencia artificial aprendía cuáles eran
los contenidos violentos y los baneaba, Microsoft había sacado una inteligencia artificial, un bot conversacional de Twitter que era supuestamente una inteligencia artificial. Lo hicieron lo que hicieron los usuarios de 4chan, en este caso creo que era Paul, pero capaz que eran uno Paul y otro B, no me acuerdo. La cuestión es que también en cierta medida empezaron, en el caso de Tai, lo que hicieron fue dijeron, che, vamos a ir y vamos a trolear esto, y empezaron a interactuar con el bot diciéndole, che, que bien Hitler, los negros son un asco, aguante abajo las feministas. Y bueno, lograron que en menos de 24 horas el bot adoptara ese discurso como propio. ¿Cómo se dio eso? Lo discutimos en otro momento. Voy a postear por ahí una cosa que yo había escrito hace pila al respecto de eso. También hicimos un programa sobre esto, de hecho. Sí, claro, hicimos un programa también, sobre Tai. También voy a buscarlo para ponerlo por ahí. Pero bueno, lo que está bueno sobre eso, entonces, nada, tener en cuenta que, entre otras cosas, ¿cómo es? Nada, lo que pasó con eso fue que los tipos rompieron el bot de Microsoft a partir de una organización espontánea y efímera en 4chan. Con el proyecto Google lo que hacían es que iban cambiando relativamente rápido las formas en las que atacaban. Esto fue en el contexto de la elección, ¿no? Iban cambiando relativamente rápido las formas en las que atacaban a los partidarios de Hillary Clinton. Entonces no le daba el tiempo a la IA, digamos. O sea, cuando la IA reconocía una práctica violenta, ya la habían cambiado. Estuvo también muy organizado. Entonces ahí ya lo que vemos sí es que cómo se da la organización. Que para mí esto agrega un punto adicional que no tenía el más de 9000 penes. Que sí tenía lo de los gatos. Pero era menor escala, ¿no? No, esto mezcla las dos cosas. Mezcla el alto impacto de dos de las empresas más poderosas del mundo con sus proyectos de ultra vanguardia de inteligencia artificial yendo para ese lado. Y por otro lado, organizados a partir de 4chan en una organización, en una comunidad espontánea que se junta en ese momento para hacer algo y nada más. Como una huevada. Entonces, nada, como que tiene un aspecto que está bueno, me parece que está bueno tenerlo en cuenta también, como una extensión de lo que estábamos hablando antes. Y sí, nada, me parece totalmente. Nada, en realidad me pierdo en las líneas de tiempo. Supongo que el Gamergate fue antes que esto. Fue antes, es verdad, sí. El Gamergate fue antes. Lo que pasa con el Gamergate es que yo no lo veo no lo nombré porque otra cosa. Y no lo veo como salto. No, o sea, aunque no, sí claro, fue. Exacto. No, fue como más de lo mismo, capaz. Exactamente. Pero digamos, sí, también hay. El Gamergate fue toda una acción también organizada en Paul y en B para atacar a una serie de personas que declararon que les parecía que la industria de los videojuegos era sexista y estaba llena de sexismo. Lo cual era verdad, pero para gente que eran un montón de tipos incels, ahora sí, horriblemente sexistas, misántropos absolutos y además no solo misántropos, sino además misóginos, ¿no? Y videojugadores además de hardcore, lo que se llama hardcore gamer y hardcore gamer de juegos en general, lo que son los juegos esos de hardcore gamer, ¿no? Que son los AAA de violencia, sí, y ese tipo de cosas. O sea, tipo un first person shooter, acción, ese tipo de cosas. Justamente se sintieron atacados como comunidad, ¿no? Entonces, lo que hacen es que son claro, se autorreconocen, digamos. Exactamente. Y bueno, entonces lo que se da es verdad, igual es interesante, porque lo que hay una salida también, y es que entre ellos empiezan a organizarse
para obtener información de la gente, consiguen fotos de dónde vive la persona a la que estaban atacando, la dirección de su casa, y empiezan directamente a mandarle correos electrónicos y atacarla directamente. Claro, ya es acoso, ya es otra cosa, va más por fuera del trolling. Yo como que Pero lo hay una quise nombrar comunidad. Estoy de acuerdo que hay solamente. una actividad comunitaria. Totalmente de acuerdo. Claro, por eso, y además para simplemente nombrarlo, ya que venimos hablando de 4chan hace tiempo incluso, entonces, como para no omitirlo, no decir como hacer la vista gorda, ¿no? Como que no No, no. existió, sino que no, todo lo contrario. Por supuesto que Es existió y parte fue re importante. importante. Fue re Claro. importante, exactamente. Pero sin Entonces, sí. duda, para el programa, sin duda es como más importante para lo que queremos hablar ahora, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial y tal, que fue totalmente otro salto más luego de las anteriores, digamos. Exactamente. Porque ahí sí se unieron y trolearon algo que sí también salió como troll en las noticias, no como acoso de personas, capaz. Sí, como Bueno, simplemente un troll. pero sin embargo me parece que está bueno igual señalarlo, porque hubo está bien, hay un aspecto de la comunidad, ¿no? De otra vez de cómo se dio la comunidad. Las personas se identificaban de una manera, se sintieron atacados como grupo y como grupo respondieron, ¿no? Respondieron, sí, en la Entonces, mala, en la me parece en violenta. ese sentido, otra Ahí vez sí, vemos, claro, violentamente. eh, por ahí yo puedo decirte que lo de Tasteless fue simpático. Lo de más de 8.000, más de 9.000 penes es genial, me muero de la risa. Esto es una mierda, pero son en realidad prácticas comunitarias todas, ¿no? Claro, Y en ese sentido está bueno porque nos permite pensar entonces cómo se dan esas formas de actividad disruptiva en Internet, que bueno, tienen muchas formas diferentes de funcionamiento, pero que no es menor, que funcionan y funcionan de una manera, aunque no nos guste, orgánica. claro. Entonces me parece que está bueno tener en cuenta eso. Y bueno, y luego hay otra... No, sí, decí lo que ibas a hacer. No, en realidad tomé aire como para decir que son orgánicas y que no solo pasan en internet, en realidad es como que lo que yo quería decir era que justamente está bueno este análisis que estamos haciendo para notar que estas cosas pasan, pero no solo en internet. O sea, estos son ejemplos de internet porque a lo que voy es que con estos ejemplos que estamos tomando es justamente los que se hablan de lo malo que es internet a veces, ¿no? ¿Cómo vas a dejar que pase lo que pasó con el Gamergate, por ejemplo? Eh, entonces está mal internet, tenemos que cambiarlo, digamos, de alguna manera. Y entonces, nada, está bueno ver que justamente se dan de varias maneras, en varias instancias, y que simplemente no es algo tan controlable. Tal vez nos habla más un poco de cómo somos nosotros como seres humanos y no tanto como es internet como medio. No, está buenísimo eso que señalás, porque justamente se dan las dos cosas. Es lo que decíamos al principio. Por un lado, estas comunidades pueden existir por internet. O sea, es internet el que permite que existan. Es el internet el que permite que Trash Can Man se junte con gente, el que está en Nueva York se junte con otros alienados, enojados, desagradables de Ohio o de no me acuerdo de qué otro lugar decía. O de Dinamarca y no me acuerdo de qué más. En primer lugar. Lo cual permite, obviamente, una serie o sea, permite que se formen esas cosas. Luego, también lo otro que pasa es que el ser humano no necesita internet para ser un imbécil. Claro, ahí va. Internet lo que te brinda es la posibilidad y la accesibilidad de poder juntarte con otras personas Claro. que podría pasar con otros medios también, solo que Internet fue como lo que Absolutamente. cerró más. En todo caso, Internet lo que sí ofrece, y esto sí me parece que está bueno, Internet lo que ofrece es una, una velocidad en el feedback, ¿no? Seguro. No solo en el feedback, sino en la respuesta también. Eh, pero ofrece una velocidad que lo que hace, esto es algo que habíamos trabajado en un artículo hace 1000 años con Lau, lo que hace es sobrecalentar el medio, en los términos de McLuhan, llenarlo Ahí de va. información y hacer que por ahí una práctica que intermediada, por ejemplo, a esperar a cuando nos vemos, bueno, no nos vemos hasta la semana que viene no nos volvemos a enroscar. O por carta, o porque hablamos por teléfono a ver cuando hablamos, no sé qué.
¿no? Se da como eso de que es mucha gente interactuando mucho, muy rápido, lo cual genera una sobrecarga de información, y esa sobrecarga de información posiblemente polentee alguna de estas cosas. Voy a dar un ejemplo muy simple. Los adolescentes son medio pelotudos, los adultos también, pero los adolescentes tienen formas específicas de pelotudez, ¿no? Ponele, juegan a ver quién es más rebelde, ¿no? O sea, mirá qué rebelde que soy. Cuando es rebelde en clase, bueno, uno es rebelde y el otro, su rebeldía la tiene que hacer al otro día cuando vuelve a la clase de vuelta. Imagínate en Facebook, esto lo digo por casos de cosas que conocí. En Facebook, la estupidez es en tiempo real, entonces uno es un imbécil y yo quiero ser más imbécil y hago otra práctica más imbécil. No, ponele. Sí. Además, como que crece muy rápido. Claro, es eso, que creo que tiene que ver con el flujo de información más que con el hecho que la propia herramienta lo permita. Claro. Entonces el flujo de información permite y obvio, el flujo de información es definido por el medio. El medio es un poco el mensaje, claro que sí. Pero es importante tener en cuenta eso, ¿no? El flujo de información está marcado ahí. Y hace que sea más. Entonces, obvio, capaz que estos estos antisociales de Usenet, en su casa solo, estaban emperrados en ellos, por ahí se comportaban como unos idiotas en su trabajo y todos los miraban mal. Y no ganaban nada, no había profit. Sin embargo, cuando forman esa comunidad, por ahí, sí, se comportan como unos idiotas, todo el mundo los mira mal, capaz que hasta son más idiotas y se portan peor y tienen peor repercusión, los echan del trabajo por idiotas, todo, pero tienen profit comunitario. Pero entre ellos, claro, se divierten. Exactamente. Entonces, está bueno tener en cuenta eso. Y más allá después de la valoración, ¿no? Que la valoración, digo, cada uno puede hacer lo que quiera, yo tengo las mías, vos tenés las tuyas, que por ahí son parecidas. Claro. Pero lo importante es entender cómo pasa esto y que esto es un fenómeno que no es nada menor. Y por ahí hay un libro que creo que bueno, lo comentamos en el programa cuando estábamos en Uniradio, creo que no lo hemos comentado acá, creo que lo comenté en el programa de supremacismo, ahora que pienso, que es el programa Kill All Normies, el libro Kill All Normies de Angela Nagel. Sí, me suena que lo nombraste ya. Sí, creo que lo he nombrado. Es un libro súper interesante, que justamente una de las cosas que plantea es bueno, ella hace también un análisis de lo que pasa en 4chan. No se centra en el trolling, pero sí, por ejemplo, trabaja mucho el Gamergate. Y ella estudia cómo en 4chan, esa comunidad de 4chan se tornó violenta, sexista, o sea, y cómo convirtió, es una práctica de que, bueno, conductas por ahí que eran de los usuarios, que eran relativamente contingentes, que el usuario de internet, y en particular el usuario de cierto tipo de internet, tenía cierto perfil demográfico, eran varones relativamente jóvenes, no necesariamente antisociales, pero sí con ciertos intereses específicos, y cómo ese perfil demográfico, sumado a algunos chistes que luego se fueron tomados como verdad, porque ahí está el otro tema, ¿no? Ahí hay un problema, y es que a veces el chiste interno, él era jodi quedó. A mí me gusta hablar del principio del era jodi quedó, ¿no? Un chiste interno. Eso está bárbaro, sí. No entendemos que es un chiste, ¿no? Y lo tomamos como natural, ¿no? Bueno, en el caso de 4chan, es que el ejemplo... Sí. Decilo, ¿no? Decí vos. No, a ver, no sé qué era lo que ibas a decir vos, pero a mí me parece claro ese ejemplo de 4chan, justamente porque, digamos, con ese proceso que yo fui entrando a 4chan, era justamente para ver este tipo de cosas, para analizarlas también, y lo que notaba era justamente el recambio generacional, que era como... Es básicamente gente que entra al liceo, ponele, y empieza a entrar a 4chan, ponele, o sea el año que sea. Y lo empezabas a ver, porque si te quedabas un tiempo, veías el real recambio generacional del flujo de nuevos usuarios. Absolutamente. Entonces, eso es salado. Claro, entonces ahí pasaba, ponele, nosotros que entrábamos en esa época de chiste, ponele, podías entender el chiste, lo veías como un chiste, y quedaba, o lo sentías como que en el ambiente mismo quedaba como un chiste, que era un chiste. Pero eso se fue potenciando, justamente empezó a cambiar los usuarios, y el chiste dejó de ser un chiste y pasó a ser parte de la comunidad. Exactamente. Imaginemos, voy a dar un ejemplo modélico bien boludo para que se entienda, ¿no? La gente que escucha el opio
está en su chat, intercambia ahí todo eso y surge el chiste, no importa cuál, un chiste. El chiste más pavo que haya. La gente deja de escuchar el opio porque en un momento se da cuenta que somos medio tarados y que no encaramos nada, decimos todo boludeces. Pero siguen apareciendo usuarios nuevos. Entonces el chiste se sigue haciendo porque hay gente que comparte. El problema es que el chiste se repite. Y un poco el origen, como se pierde cuál era el chiste original. Lo importante es que el chiste está y que el chiste es un elemento que marca comunidad. Ese chiste queda, podríamos llamarlo fosilizado. Hay una cosa que es en retórica se habla de la catacresis, ¿no? Que es cuando hay una metáfora que con el tiempo deja de tener valor metafórico y pasa a entenderse como literal. Voy a dar un ejemplo que es el diente del ajo. Nadie cree que el ajo tiene dientes. Sin embargo, pero tampoco funciona como metáfora. Es como nosotros llamamos a esa cosa. ¿No? En ese sentido. Por ejemplo, entonces, ahí en cierta medida es lo mismo lo que pasa. Y si lo vemos, hay una catacresis, ojo, también a nivel cultural general. La semana pasada o la anterior hablábamos de cómo muchas de estas cosas no solo no se restringen a las comunidades digitales, sino que son en general de las comunidades. Y pasa en cierta medida con instituciones, ¿no? O sea, yo qué sé, prácticas religiosas que surgen con un sentido práctico, ¿no? O prácticas ni siquiera religiosas, prácticas en general que surgen con un sentido práctico, en tanto de que tienen una utilidad. Por ahí se habla de ¿cómo es? La menorá, ¿no? El candelabro el candelabro que usan los judíos para sus rituales, ¿no? ¿Por qué era importante la vela? ¿Por qué la vela tiene ese valor? Bueno, porque los rituales justamente se realizan en lugares cerrados, oscuros, entonces la vela tiene un valor. Con el tiempo la vela adquiere valor sagrado, entonces aunque tenga la luz prendida, la vela adquirió valor sagrado. Y nadie siquiera recuerda cuál era el sentido original. En este caso se recuerda, ponele, porque ha habido historiadores de la cultura. Pero pasa eso. En cierta medida, por ejemplo, también pasa con algunas... voy al ejemplo de en Estados Unidos. Las elecciones... En Estados Unidos las elecciones se dan los martes. Había una razón práctica para eso, y era que los domingos había iglesia. Entonces no podía ser los domingos. Pero tenían que tratar de jorobar lo menos posible la semana laboral y a la vez que puedan ir a la iglesia los domingos, porque recordemos que Estados Unidos es un país con sus particularidades con la religión. Claro, es un país fundado por fundamentalistas, no solo, pero entre otros. Claro. Entonces estaba eso, ¿no? Entonces, ¿por qué tenía que ser eso? Y porque porque además no se votaba en tu lugar, sino que en realidad la gente iba a su caucus, que era en otra ciudad muchas veces. Más teniendo en cuenta que Estados Unidos, si bien tenía algunas ciudades al principio, tenía mucho productor agrícola. No campesinados, porque eran en realidad propietarios, ¿no? La gente que votaba eran propietarios. Tenía que ir hasta ahí. Entonces se necesitaba un tiempo. Entonces se hacía los martes. Bueno, con el tiempo eso se olvidó y ahora las elecciones siguen siendo los martes. Con lo que se da que aunque vos perfectamente tenés el tiempo de ir el domingo a la iglesia y después ir a votar, pero sin embargo no, se hace los martes. Y se hace los martes en horario laboral. Y como no es obligatorio, no tenés licencia para ir a votar. O sea, se trabaja. Lo cual hace que genere un problema gigante, que yo entiendo, a ciertos sectores políticos les sirve, porque hay sectores... O sea, un sistema político como el estadounidense se beneficia que vote la menor cantidad de gente. Pero eso es una molestia igual, y es indiscutible. Ahí tenemos el ejemplo de una práctica, algo con un sentido práctico, que se convierte en catacresis. O sea, que se fosiliza y pierde ese sentido original. En cierta medida hay una fetichización, absolutamente también, ya que hoy hablamos de Marx, hay una fetichización de ese fenómeno, y se convierte en esa práctica simbólica por sí mismo. Y nos olvidamos no solo su origen, sino su sentido práctico. Lo mismo pasa con los chistes. Entonces, un chiste por ahí racista, que puede ser que el que hace el chiste racista sea racista también, pero entendían todos que era un chiste. Pero después, con el tiempo, ¿no? La práctica continúa, y esa práctica que continúa termina solidificándose y la gente pierde el chiste. Por eso es que yo decía en joda, el principio de era joda y quedó.
¿no? Que es así, tal cual. Empieza como chiste y no, y más con ese recambio del que hablas vos, ¿no? Esa tasa de recambio gigante que tenía 4chan. Porque además, digamos que nosotros, ponele, vos capaz que, no sé, bien, capaz que vos entraste más. A mí siempre me pareció una estupidez. Entraba un ratito a ver qué onda y entro por este interés. No, claro, se Entro por entra muy este. poco porque Claro. no podés. Pero entras justamente para ver situaciones, para Por eso, entender nosotros qué va entramos para ver pasando. eso. Y Nosotros entramos más claro, no, nunca, yo nunca fui parte de la comunidad, como tampoco fui de Taringa, como decía la semana pasada. Pero entraba a claro, ver. claro. Pero imagínate una persona que entra seguido. Hay dos opciones. O es un imbécil demasiado grande, demasiado imbécil, y bueno, y no ve, y no se termina aburriendo de la comunidad. Como, por ejemplo, tal vez se aburre de la comunidad y se va a una más imbécil todavía, como pasó con A-Chan. Que de hecho A-Chan Bueno, claro, ¿no? es un resultado, un emergente del Gamergate, ¿no? Porque voy a hacer un pequeño dislate. Recordemos que después del Gamergate se dio la primera y creo que única vez que 4chan hizo algún tipo de actividad de moderación. Cuando Chris Es Poole, verdad. que es el creador y, bueno, el primer dueño, luego dejó de serlo, pero en su momento, cuando Chris Poole dijo, bueno, se terminó esto, y empezó a banear todo el contenido relacionado a Gamergate, bueno, a partir de eso fue que un poco por eso y un poco por otras cosas surge, después es que Freddy Brennan crea A-Chan. Y es Claro. cuando un montón de gente, en particular los más racistas, los más sexistas, los más de ultraderecha, etcétera, se mudaron a A-Chan. Eh, pero bueno, digamos que esa es la gente que quedó por ahí, alguna de esa gente. Pero después la otra gente se va. Y la gente se va y viene gente nueva. Y el chiste se mantiene y se va perdiendo un poco ese sentido de la... Se va perdiendo un poco ese sentido. Me parece que está bueno tener en cuenta eso, porque eso es lo que genera ese principio del Ere Jodó y Quedó. El Ere Jodó y Quedó tiene que ver con que nos olvidamos cuál era el sentido original, porque tal vez ni siquiera lo vivimos, tal vez no lo conocemos. eh, Nada, me parece que está No, bueno claro. eso como Es punto para que tener en vos cuenta. entras, está bárbaro, vos entras ahora a 4chan y sin duda es una comunidad o ves que está lleno de justamente racismo, nazismo, y es algo que ya lo identificás con eso. Y creo que hubo una primera época en donde simplemente se empezaba como chiste, capaz que justamente tal vez eran todos igualmente racistas y nazis, pero el punto es que había un chiste alrededor. Hagamos que la inteligencia artificial se convierta en nazi, no porque queremos, porque somos fans o porque nos gustan los nazis, por lo menos no se entendía así en esa época, capaz que también era un troll de ellos mismos, pero era como el chiste sacar algo para afuera y convertirlo en nazi, por ejemplo. En cambio, vos entras ahora y en realidad, si vos quisieras pertenecer, eh, está claro que no se trata de un chiste, se trata de una característica de la comunidad. Exactamente, exactamente. Y creo que eso es un punto súper interesante, justamente porque, bueno, por muchas cosas, pero una de las cosas centrales, y que tiene que ver con algo que estábamos hablando, que comentó recién Wololo en el chat, es que eh, pasa también en las plataformas convencionales, pero, y acá viene el pero, de que 4chan, por ese carácter cerrado, y porque en realidad por ahí todo el contenido está orientado hacia ese lado, lo que termina generando es un fortalecimiento muy grande de cierto tipo de discursos. Yo creo que en ese sentido, y esto es un comentario, es un poco una... Bueno, nada, es algo que vos sabés que he investigado un poco. Eh, las plataformas convencionales funcionan muy bien para dar el primer paso en la radicalización. Muy bien, funcionan muy bien porque generan mucha redundancia en los contenidos y todo eso. Y estos espacios cerrados funcionan muy bien para como para construir un poco más ese aspecto general, ¿no? O sea, de hecho creo que hay una relación de ida y vuelta. Hay un meme que es el de el Human Centipede
del contenido, ¿no? Que es como que el contenido surge en 4chan, después pasa a Reddit y de ahí a las plataformas generalistas. Yo creo que va y viene, ¿no? Yo diría eso, ¿no? Hay un poco de eso, pero también hay un poco del otro, porque el usuario también llega de las plataformas sociales a esos lugares, porque es el lugar donde después termina como encontrando ese lugar. Es verdad que sí, hay mucha gente que está en las plataformas sociales y por ahí no sale de ahí y tiene otra vez ese sobrecalentamiento. Pero la cuestión es que ahí también aparece el contenido de tu tía que puso la foto de los nietos, el loquito que pone un gato, como este gato que está acá, ponele, o el que pone un videíto de algo, o ese tipo de cosas. Entonces como que se dan, es distinto, ¿no? Como que la caja de resonancia es salada, la caja de resonancia que hay en las plataformas, es algo que ha sido bastante estudiado. Y bueno, pero la caja de resonancia de 4chan es mucho más densa. Y ahí está bueno, ¿no? Una cosa justamente. 4chan en gran medida es un espacio, ahí está lo del Human Centipede. Un poco es un espacio en el cual surgen esas cosas, pero también es un espacio en el que surgen esas cosas y después vuelven, ¿no? Sí, totalmente, porque, bueno, es como decía, es un poco cerrado 4chan en ese sentido, más allá es abierto y podés entrar, como que son de por sí cerrados. Y después, claro, ellos mismos, siendo 4chan como ese grupo o esa comunidad que sale para afuera, toman a otras plataformas como Twitter, Facebook, como ese mainstream, en el cual salen es como que lo arreglan por ahí, y luego, de hecho, antes era más abierto, porque lo hacían directamente en 4chan, nadie se enteraba, porque nadie entraba a 4chan, y al rato te pasaban las cosas en Twitter, como fue con Tai, por ejemplo, ¿no? Claro. Luego de eso, obviamente, ni bien pasaba algo, que hacía todo el mundo, entraba a 4chan a ver si eran los bobitos de 4chan de vuelta. Era lo que hacíamos nosotros. Y claro, y ahí veías, y ahí entrábamos nosotros y decíamos, mirá, los bobitos de 4chan están de vuelta en la misma. Y bueno, claro, y ahí empezaron a cambiar. Y bueno, incluso lo que para mí ahora en realidad, obviamente en 4chan se da, por ejemplo, lo último que hicieron los de 4chan, que yo tenga recuerdo, es lo de los NFT. ¿Y a qué me refiero con los NFT? A tratar de poner en boca de todos que los NFT eran todos racistas. En esa están. Eso fue un invento de 4chan, digamos. Entonces, eso es como la última que yo recordaba. Pero el punto es que ahora tenés otro tipo de plataformas como son Telegram o como es Discord, puede ser WhatsApp, puede ser cualquiera en realidad. Comunidades que se arman, comunidades justamente cerradas. Y ahí sí, olvídate de enterarte de nada. Olvídate, sí. Básicamente es eso. Gente de 4chan se mete en Telegram o en Discord y se arregla por ahí. Sí, bueno, claro, obviamente. Bueno, o no, quiero decir, no es que se terminó el troll en 4chan, así como todavía no hablamos, no sé si vamos a otro bloque, pero sigue pasando y puede pasar en Reddit, obviamente. Exactamente. Pero bueno, me parece que hay un punto ahí que no es Bueno, nada, me parece que hay un punto que no es nada menor y que tiene que ver con eso que estábamos hablando de cosas que pasaban en 4chan. Y yo, si me pongo a pensar, uno de los momentos en los que dije voy a ver en qué anda 4chan fue durante las elecciones de 2016. Y que justamente es uno de los puntos en el que Angela Nagel estudia y analiza eso, porque ahí ya habíamos visto ese giro ultra, ya se había dado ese giro ultraderechista de 4chan, aunque después creció más todavía, y bueno, y ahí se da esa cuestión, ¿no? De que en gran medida 4chan fue un espacio donde se formó cierto caldo de cultivo que después salió justamente. Y que en gran medida fue, no digo que es el único responsable, pero sí es un responsable importante de lo que se llamó la alt-light. Así como existe la alt-right, o sea, la derecha alternativa, como juego de palabras, que era básicamente la derecha no partidaria, pero que en general era una derecha racista, a veces ultra religiosa, muy sexista,
supremacista. La alt-light era como la versión light de esta alt-right. Con gente como Milo Yiannopoulos o bueno, en general Breitbart News, pero también yo qué sé, gente que por ahí no era explícitamente racista, pero andaba ahí, como Ben Shapiro o Jordan Peterson, y también como un montón de otras personalidades de YouTube y todo eso, que bueno, justamente en cierta medida tuvieron un rol en la... no digo que son responsables, hay gente que dice que son responsables que Trump ganara, pero yo no digo eso, pero yo digo que tuvieron un rol. Y entonces ahí se puede decir un poco en joda que con Alt-Tasteless nace el trolling, con más de 9.000 penes el trolling llega a los medios masivos, con Tai y Google, que es también 2016, apenas antes del triunfo de Trump, ¿no? Con Tai y el Google Project, el trolling llega a... ¿Cómo es? El trolling llega a lograr a la vez un impacto masivo a partir de prácticas comunitarias absolutamente espontáneas, grupales, demostrando la fuerza de esa comunidad. Y en cierta medida el triunfo de Donald Trump, no voy a decir que es, pero podría decirse un poco exageradamente que es la toma del Palacio de Invierno, ¿no? Esa idea de la toma del Palacio de Invierno como cuando la revolución gana es cuando toma el Palacio de Invierno, se instala el gobierno nuevo. Bueno, en cierta medida sería la toma del Palacio de Invierno. No porque efectivamente a Trump lo hayan puesto ahí ellos, sino porque, bueno, hay un... No. Nada. Pero sí, está para discutir. En realidad hay un documental que era de Netflix, Social Dilemma creo que es, en realidad. O sea, el documental fue bastante conocido, me parece que se llama Social Dilemma. Creo que sí. En donde hay una parte interesante en la que alguien dice algo así como... Lo que pasa es que vos ponés tipo algo en la raíz de internet y eso se propaga o algo así. No estoy diciendo la frase exacta, pero venía por ahí. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. El tipo está hablando de cómo puso una ideita en 4chan y eso se terminó de ser Trump presidente. O sea, no es que hayan sido 4chan, me parece que, esto es a término personal, usaron a 4chan, vieron la forma de usarlo, de justamente de weaponizarlo, digamos, de usarlo como arma, y fue lo que pasó. No quedó otra porque justamente vieron cómo estaba esa comunidad ahí ya armada, y lo único que tenías que hacer era poner un pequeño Inception, ¿viste? Sí. Y bueno... fruta, ¿no? Sí. Pero bueno, digamos entonces que es como un punto importante eso que vos señalás. Y bueno, yo creo que no da para hacer otro corte porque nos vamos de largo, pero vamos a seguir entonces con lo que queríamos decir. Justamente, si esto fue la toma del Palacio de Invierno, después de tomar el Palacio de Invierno, lo que hace, el siguiente paso que hacen los trolling es tomar el Ministerio de Economía, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y ahí se da otro paso, ¿no? Digo, son ejemplos que estamos dando, quiero decir nosotros, este ejemplo lo comentamos un poco la semana pasada. Son ejemplos que estamos dando porque nos parecen interesantes. Pero bueno, en ese sentido está lo que pasó en Wall Street Bets, que justamente Wall Street Bets es desde el principio, otra vez, tiene un poco esa identidad troll forchanera. De hecho, la descripción de Wall Street Bet es como que 4chan tuviese una like 4chan found a Bloomberg terminal. Una terminal de Bloomberg. Como que 4chan encontró una terminal de Bloomberg. Wall Street Bet era básicamente, a mí me lo pasó Adrián, quiero señalarlo. Ojo, pero hace como 2 años. Sí, yo lo dije la vez pasada, en realidad. Sí. Yo soy de descubrir muchas cosas, pero esta me la tiró Reddit mismo. Si bien sí, busco y ando bastante en Reddit también, que no hablamos demasiado nunca.
Creo que fue una sugerencia literal de Reddit cuando empezó a tirar sugerencias, que dijo, vos, Esto es para este es para vos. Y tenía razón. Y yo lo vi y se lo pasé el peludo, mirá, esto es para nosotros. Exactamente, digamos Exactamente. que básicamente Wall Street Bets es un subreddit de finanzas, pero estilo estúpido. O sea, la idea de Wall Street Bets no es que sea eso, pero como la idea con la que ellos se venden un poco es que son un montón de gente que no sabe nada de economía, ni de finanzas, Claro. ni de nada, que se junta ahí bobeando y se dicen, che, vamos a jugar, a apostar, bet, usan la expresión bet, que es la expresión apuesta. Sí, exacto. Vamos a apostar a esto. Dice, para mí que es por acá. La cuestión de todo esto que... Están mucho en el day trading, digamos, y es eso. Es eso. Son forchaneros que hicieron un... No soy forchaneros, pero quiero decir, es como esa comunidad forchana, imagínatela, metidos ahí en un subreddit y metiendo guita en stocks, en acciones. Exactamente. Y bueno, creo que entonces ahí está bueno tener en cuenta eso como un punto nada menor. Y ahí es que, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Ellos durante mucho tiempo hicieron sus chistes entre ellos. Bueno, compraban, vendían cosas. Y un día se da una vuelta. No vamos a contar toda la historia porque no vale la pena. Me parece que no vale la pena. Pero la cuestión es que agarran y a partir de que alguien dice voy a comprar en corto de GameSpot. Comprar en corto básicamente lo que significa es que vos haces una operación en la cual apostás, o sea, estás jugándotela a que bajen las acciones de eso. Si las acciones bajan, vos ganas plata. Si las acciones suben, perdés. La cuestión es que cuando un actor importante compra en corto, los demás ven que ese tipo está comprando en corto y salen y entonces empiezan también a comprar en corto porque creen que ese tipo sabe algo. Eso tiene que ver, ojo, con cómo funciona Wall Street, que un poco Wall Street es falopa. Sí, obvio, está todo mal. Exactamente. O bien para algunos, pero bueno. Wall Street es el baño del vacilón. Perdón, no es el baño del vacilón. Wall Street es un baño químico adentro del baño del vacilón. Tal cual. Esa, para mí, así funcionan las finanzas. La cuestión entonces es que los tipos, hubo esa gente y los tipos, un poco para decir, che, somos gamer, defendemos esta lógica gamer. Digamos, Wall Street Bet no era solamente que escribían cosas, también ponían memes, estaba lleno de memes. Había sí, claro. Un poco, había memes. Lo que más hacían era memes. Exactamente. Y había chiste, o sea, sí. Recomendaban cosas entre comillas. Sí, y había una cierta identidad con elementos gamer, con elementos de memes, con elementos, obviamente, de esa masculinidad que un poco, no sé si tóxica, pero imbécil. Había mucho de eso. Entonces, como que ese ataque a eso, de parte además de un inversionista que a ellos ya les caía mal, en un momento además en el cual había habido un cambio en la dirección de GameSpot y había buenas expectativas acerca de ellos, y que algunos de los principales fondos de inversión se molestaron mucho con algunas acciones y empezaron como a atacarlas a las acciones. La respuesta fue, vamos al revés, vamos a comprar opciones de esto. O sea, vamos a apostar a que va a ir bien. Mientras los otros apostaban a que le iba a ir mal, ellos dijeron, vamos a apostar a que les va a ir bien. ¿Qué es lo que pasa ahí? La cuestión es que cuando vos tenés 5 o 6 operadores muy grandes que apuestan en contra, obvio, eso va a tener un impacto muy grande. Porque son esos 5 o 6 operadores y es grande. Ahora, imagínate cuando vos tenés cientos de pequeños operadores que por ahí compran nada, gastan unos pocos miles de dólares o unos pocos cientos de dólares, pero generan cientos de transacciones o más, o miles de transacciones, porque van comprando, de hecho compraron una vez, después compraron, veían que les iba un poquito bien y veían que efectivamente estaba subiendo un poco y compraban de vuelta, veían que subía, compraban de vuelta. Entonces ahí generaba un poco esa cuestión, porque además es importante tener en cuenta que como funcionan todo automatizado, no todo, pero en gran medida automatizado funciona el mercado de valores, sean acciones, derivados, etcétera, funciona en gran medida automatizado. Muchas de las compras son microtransacciones que se realizan en décimas de segundos por computadoras que dicen, bueno, si baja de esto, compralo, si sube de esto, compralo.
a veces automatizadas porque alguien le dijo, o sea, porque está automatizado con instrucciones humanas, otra vez automatizado porque el bicho se le programó una serie de cosas y toma sus propias decisiones. Claro. O más o menos, digamos, ¿no? Otra vez, volvemos a hacer cliffhanger para los programas que se vienen. Sí. Pero la cuestión entonces es que hay No es que agarró conciencia, pero bueno. Exactamente. Pero sí que en cierta medida actúa así. Entonces, por ahí sí, obvio, la acción de una compra de miles de millones, no sé, una compra de 100 millones de dólares genera un bulto gigante. Pero 100 compras de $1000 es mucho menos guita, pero son unas transacciones, con lo cual también genera un impacto. De esa manera, los tipos, obvio, los tipos de Wall Street Bets como que empezaron a generar un momento en el cual la acción de GameStop empezó a subir. Y después, como vieron que les iba bien a GameStop, empezaron a comprar también de otras compañías. Estaban en un par, AMC y eso. Claro, hicieron ese, lo que se llama, no sé si dijiste el short squeeze, digamos, o como apretar ese short, justamente. Entonces compran mucho, entonces lo que vas haciendo es apretando a esos que compraron en short y cagar. Porque el short lo que pasa es que tiene muy poco tiempo. El short en general se llama en short o en corto, porque vos lo que haces es no comprás la acción, vos la pedís prestada. Es una ridiculez, ¿no? Vos pedís prestada la acción para vender, o sea, es increíble. Vos pedís prestada la acción para venderla, después comprarla de vuelta y vendérsela a él al precio al que la compraste inicialmente con una pequeña ganancia. O sea, un poquitito más de lo que se la compraste inicialmente. Nada, en realidad... Entonces, lo que se da es que cuando la acción baja, vos ganaste en el medio y el otro perdió. Claro. Porque, o sea, ¿qué pasó? Vos interactuaste con esa acción, vos vendiste esa acción al precio que estaba, después la compraste barata y se la vendiste a él al precio que no vale nada. O sea, el precio que bajó. Exactamente. Digamos, sí, entonces es exactamente lo que pasó en el 2008, en realidad. Claro, ya que hablamos también, varias veces de la cripto y de cómo está replicándose eso mismo. En realidad lo que estaban haciendo era eso también. Fue básicamente lo mismo. Porque recordemos que es una si no lo llegaran a entender ahora con el... Claro, si no lo llegaran a entender ahora con el peludo, pueden buscar a... la película El Lobo de Wall Street y ahí se lo explica esta chica Margot Robbie, creo, en una bañera. Pero bueno, entonces ahí la cuestión es que como tiene un límite, o sea, el contrato de short no es que es cuando yo quiera, tiene un límite, la semana que viene, la otra, son cortos, no, o sea, cuando decimos corto es una semana, a veces días. Sí, tiene una fecha límite, básicamente. O sea, tenés entonces, ¿qué pasa? esta fecha para venderlo. Exactamente, ¿qué pasa? Comprarlo. Ponele, los que. Capaz que no el gran inversor que está seguro de lo que hizo. Pero los que compraron porque vieron que él compraba. Los que shortearon a GameStop o a AMC porque vieron que él lo hizo. La cuestión que tienen es que empiezan a decir, vos pará, esto empezó a subir en lugar de bajar. Lo cual le daba ese problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se viene el vencimiento de mi short y puedo llegar a perder plata. Y si esto sigue subiendo, si sube todo esto que está subiendo, o sea, a diferencia de la ganancia, con un short, el máximo es el 100% de lo que invertiste. O sea, lo más que te puede pasar es que compraste 10 y ganaste 20. Pero el límite de perder es infinito. Podés perder toda tu guita, porque todo lo que suba, lo perdiste. Lo tenés que pagar, sí. Exactamente. Todo lo que suba respecto al precio anterior, lo perdiste. Entonces, lo que se veía es que a medida que crecía, entonces ahí lo que había era un incentivo a vender el short. No solo hay un incentivo a no shortear más, sino un incentivo a vender el short. Lo cual, otra vez, bajaba el precio del short y subía el precio de la acción de AMC. Sí. Con lo cual... ¿De AMC o de GameSpot? Sí. De las dos, en realidad. Con lo cual, lo que pasaba era que se iba dando el hecho de que los tipos de Wall Street Bets veían que su acción, en cierta medida, estaba teniendo un doble profit. Porque tenía el profit del Lulz y después tenía el profit de Guita. Lo cual hacía que entonces la hicieran más. La siguieran haciendo. Sí, obvio. Y la siguen haciendo. Bueno, sí, claro. Bueno, en un momento se les agotó.
¿no? Digo, Sí, es verdad. en un momento se le pinchó y ahora estaba el chiste buy the dip, que lo que significa es comprar al margen. Es decir, seguir comprando. Seguir comprando todo lo que puedas para seguir subiéndolo. Ahora quedó en Wall Street Bet 1.90 y es el chiste como de soy un fracaso. Sigo diciendo buy the dip y no hice más que perder. Porque en un momento bajó la acción, obvio. No a los precios a los que se pensaba inicialmente. De hecho, posiblemente eso haya salvado a la empresa. O es una. No digo que es una de las cosas que salvó a la empresa. Primero porque llamó la atención sobre ello. Y segundo porque llamó la atención sobre las políticas de cambio en el modelo de negocios que estaba haciendo. Que hay gente que dice que son buenos cambios. Yo no sé nada de eso, así que no lo sé. Pero estaba viendo justo en ese momento, había habido un cambio en el board. Había entrado gente importante y gente que en general está bien vista en eso. Pero en gran medida posiblemente salvó a la empresa. Por lo tanto, los primeros en comprar ganaron posiblemente. Pero después la gente que entró después no. Pero sin embargo, y ahí está lo importante, es que los tipos dicen, incluso había memes que era, sí, perdimos tanta plata, pero jodía a este inversionista, jodía a este otro inversionista, jodía a aquel otro inversionista. Claro. Entonces, ves que era lo que querían fue realmente. Negativo, pero el otro fue positivo. Sí. Por un lado hubo un profit negativo. Pero real era creo que era Citron, eran los que estaban shorteando a GameStop y lo que querían era que fuera en bancarrota, digamos, era lo que estaban buscando, más que ganar plata. Entonces, por un lado, es verdad, se perdió plata, pero el aspecto profit funcionó y hubo una práctica comunitaria en tanto que tanto salió de ahí que no solo generó un movimiento millonario, sino que llamó la atención sobre la desregulación del sistema financiero. Al final no pasó mucho nada, pero hay intentos de regulación que están como un poco más o menos ahí, no sé si te digo, no te diría que encaminados, pero por ahí nada, puede ser como que pasen cosas de eso, respecto a eso, no se sabe. Pero están ahí esas cosas y bueno, justamente lo que pasó lo que pasó fue que el fenómeno de Wall Street Bet fue un fenómeno masivo que, otra vez, nos trajo la atención sobre qué pasa con el trolling. Como que... Dos cosas. Es loco que pase, que lo que estás diciendo pase justamente por Wall Street Bets y no por el 2008. Claro. Primero, sí. por ejemplo, te das cuenta cómo lo usan como chivo, ¿no? Y la otra, que iba a decir que iba a comentar dos cositas que justamente este Wall Street Bet, que nosotros lo conocimos un poco antes, este short squeeze de GameStop no fue lo primero que hicieron como comunidad realmente. No, claro, no. En realidad tampoco es que hayan hecho tantas cosas más, pero sí hubo una que fue conocida también y que fue lo que se llamó el Infinite Leverage o apalancamiento infinito, que fue un glitch que tenía la app esta Robinhood, que es justamente para hacer day trading y cosas así. Alguien descubrió un glitch, lo postearon en ese lugar y hicieron cualquiera. Eventualmente Robinhood, la empresa, lo arregló y no pasó mucho, pero creo que fue la primera vez, una de las primeras veces que el subreddit no te digo que llegó a las noticias de una forma tan mainstream como la que estamos hablando, que obviamente sí llegó y sí fue mucho más mainstream, pero esta generó noticias también. O sea, yo recuerdo esta y quería mencionarla porque justamente fue la primera. Fue un usuario que encontró una forma en que no me acuerdo ni cómo explicarla, pero la cosa es que sin plata podías seguir comprando acciones por alguna razón, por algún glitch que justamente encontraron. Entonces, fue así que la gente abría posiciones de, por ejemplo, como lo estoy viendo acá, ponele en Wikipedia, el ejemplo es de una posición de $4.000, abrió una posición de $1.000.000. Claro. O sea, justamente. Era como free money, era un cheat code de dinero gratis, que no existía, pero tenías un glitch ahí de cómo movías las cosas en Robinhood. Y bueno, nada, ese era, claro, me parece que el primero. No era que efectivamente lo estabas invirtiendo, pero podías hacer como es
como en realidad cuando estamos hablando de esto de la bolsa, todo se trata de a veces de dinero que no está, de ejemplos que no son, de cosas que no, por eso está bueno, digo, pues lo que tenías era, podías hacer como que estaba, es rarísimo explicarlo, pero como que vos estabas invirtiendo dinero, digamos que se puede invertir dinero que no tenés en la bolsa, se puede, Sí, claro. a cuenta de dinero que vas a ganar en esa misma operación que no estás haciendo. Digamos, existe eso, y bueno, era un poco eso. Claro. Entonces era como un poco, nada, era como rarísimo, es verdad, es muy raro de hecho. Sí. Pero es rara Está- la bolsa. Era un glitch de Robin Hood en ese momento, ¿no? Era algo que realmente no se podía hacer de la forma que se estaba haciendo. Era un No, bug. claro. Y Obvio. obviamente no pasó a mucho porque lo arreglaron y bueno, lamento. No le funcionó demasiado. Pero sí fue una de las primeras Exactamente. instancias de este Wall Street Bets. Y bueno, y justamente, nada, me parece que está bueno tener en cuenta ese factor otra vez, porque así como seguimos viendo cosas, este es otro caso de cierta práctica de trolling que en realidad justamente tenía ese objetivo, formó esa comunidad disruptiva, y eso nos permite entender entonces eso, ¿no? Hay una forma de que lo hemos hablado varias veces en nosotros, o sea, contigo, que hay cierto grado, ¿no? Yo no sé cómo llamarlo, pero le podemos decir destrucción creativa, creatividad disruptiva, son como distintos términos que hemos usado para referirnos a eso, que justamente tiene que ver con eso, ¿no? En cierta medida, la cuestión de gente que, sí, lo que hace jode, pero esa joda es en un marco de creatividad, que incluso cuando es una mierda, como pasa muchas Claro. veces, construye, es en un marco de creatividad, al menos de creatividad comunitaria. Aunque sea una mierda, aunque sea Claro. cosas asquerosas, aunque sea racismo, aunque sea terrorismo y matar gente. Sí, seguro. Pero cuando Tarrant pone un chiste forchanero en su manifiesto y logra que los grandes medios lo repitan, está haciendo un comentario de construcción comunitaria. Sí, Eh, claro. La gente lo escucha y dice, mirá, yo estuve ahí. Exactamente, y se señala a sí mismo, ¿no? Es como un poco Sí, sí, sin duda. como Joy, el meme de Joy señalando señalando al doctor Drake Ramoray. Claro. Claro, exactamente. Y bueno, no sé, me parece que es como un lindo cierre de esto. No sé si querés aportar algo más. Sí, no, sin dudas. Me parece que estamos bien. Que creo que en los tres programas hablamos bastante de justamente eso, de las comunidades digitales. Fuimos por todos lados, tocamos el trolling, que es importante. Podemos mencionar cosas que pasaron esta semana, como el hashtag en Twitter Suárez a Nacional, que claramente Claro. es una comunidad que se armó. Y llegamos, Uruguay llegó. Bueno, nada, eso. Como otro ejemplo que no hablamos ni mencionamos, pero sí, está ahí y No se sé si puede sería, analizar. ojo, yo no sé si sería comunitario eso igual, pero sí como una práctica creadora, en cierta medida creadora de identidad, no, perdón, no de identidad, pero sí de una práctica de acción comunitaria. No digo que sea creador de Claro, comunidad, pero sí una acción comunitaria. Hay un grupo de claro, gente que está en cierta bien. medida, capaz que la comunidad, no digo que sea una comunidad, pero ya hay como un sentido de identidad previo, que es el desarrollo nacional. Claro. Ya hay una práctica ahí. Y nada, yo hago este pero como nada más para marcarlo, nada. Eso, pero está perfecto, claro, Sí, lo que no, es decís es así. verdad. Aparte, es bastante nuevo, entonces, claro, yo lo hablo más en el tiempo y supongo que se puede generar algo así. Por ejemplo, el hecho de ponerse la misma imagen en Avatar es algo que sin duda, si lo continúan, se van a reconocer y van a generar comunidades, digamos, a través de esas prácticas comunitarias que se están dando ahora, digamos. Sí, claro, está Pero bien, es verdad. como ejemplo. No, no, pero está bien, es Como verdad. adelantándome, digamos. Sí, sí. Entonces está nada, mencionar eso nomás como para decir algo súper actual que se puede enmarcar en eso, o se podría empezar a analizar a ver si es posible enmarcarlo en eso, como decías vos. Y bueno, nada, ¿no? Sí, nada más que agregar. Bien. Espero que les haya gustado, que hayan entendido más o menos de qué van las comunidades digitales y de que
Como conclusión, capaz de decir, o por lo menos de mi lado, justamente que estamos hablando de comunidades digitales, que al final de cuentas son personas juntándose a hacer cosas, tener chistes internos o no, pero que el carácter de digital, si bien es lo que analizamos y si bien es el medio que nos deja justamente formar este tipo de comunidades, no deja de ser más que una técnica que utilizamos para juntarnos entre personas, ¿no? Sí, claro, seguimos siendo unos imbéciles. O sea, en todo caso nos Claro. permite hacer más. En todo caso nos permite acrecentar, o sea, potenciar nuestra imbecilidad entre nosotros. Creo que tiene que ver Sí, con eso. sin duda. Que también es como, creo que como tantas veces hablamos de Internet, digamos, desde los comienzos y cómo fue surgiendo y todo eso, creo que por lo menos a nivel personal también pasaba, ¿no? Eh, Ibas a lo que fuera, tu casa de estudios, lo que fuera, y capaz que no te relacionabas tanto con esas personas, no encontrabas tantos pares, y Internet sí era un lugar donde justamente encontrabas eso porque podías buscar lo que quisieras, tal vez era gaming de internet, cualquier otra cosa, y desde los comienzos y cómo fue surgiendo, empiezo a encontrar más gente, y eso sin duda genera ese sentimiento de pertenencia hacia ese lugar y genera comunidades digitales. Exactamente. Y bueno, creo que con esto podemos terminar el programa de hoy. Recordemos que el Opio se emite en vivo todos los miércoles a partir de las 19 horas por Twitch, y que hoy empezamos a hacer una prueba que ha salido de manera despareja, pero bueno, ha salido por PeerTube, por el Undernet de PeerTube. Estuvimos haciendo un live streaming ahí, por momentos andaba, por momentos no andaba. Pero bueno, vamos a ver, vamos a seguir probando porque queremos meterle a eso. Recordemos también que todos los miércoles a partir de las 4:30, 5 de la tarde, empezamos a emitir también el programa anterior, por lo que si se perdieron un programa pueden venir a nuestro canal de Twitch o a nuestro canal de YouTube y verlo. Y bueno, y además lo subimos a nuestros canales de YouTube. Después lo subimos alrededor en general el lunes. Esta semana lo subimos el lunes. Y en las últimas semanas lo hemos venido subiendo el lunes o domingo. Lo subimos los lunes a nuestro canal de YouTube y de YouTube. Y además, los lunes también queda subido a todas las plataformas de Wecast, que son varias. En formato podcast solo de audio. Y que nos pueden seguir en Facebook, en Mastodon, en Mastodon y en Twitter. Y bueno, no sé, creo que nada más. Hasta la semana que viene, Adrián. La semana que viene, gente, nos vemos. Y hasta la semana que viene a toda la gente que está en los chats. Y bueno, nos vemos.